comenzar, por lo mismo, solamente era para aclarar este tema y sobre todo aclarar que el jueves, o señalar que lo que nos pidieron es señalar que el jueves no hay clases. Y obviamente lo otro era señalar que el próximo martes es la prueba que nos correspondería el día jueves, que es feriado. Bien, eso es lo que por lo menos a mí me corresponde. Bien, lo otro, vuelvo a repetir, lo otro ya es un tema administrativo, así que eso a mí no me compete, como se lo he comentado en algunas ocasiones. María, Profesor, hola, buenas tardes. buenas Consulta, tardes. no sé si estaré bien, pero traté de conectarme por la página de Promundo y no Ujú. pasó nada. Por eso me conecté después por el celular que me salió más rápido. Pero, ¿estaré bien o estaré mal? Promundo sale que Mm, que terminó este curso ya, a mí tampoco me deja ingresar. Ah, A mí ya, ya, tampoco me deja ingresar. no, si era Me para dice tener. Ya, que profe, la fecha gracias. ya terminó el curso, que ya no puedo ingresar por Promundo. entonces van a tener que Pero ingresar por el WhatsApp del curso. sí, pero las grabaciones de las clases entonces, ¿dónde van a quedar si no podemos entrar por Promundo? Porque nosotros todavía estamos con clase y esta clase va a estar grabada y va a estar subida a dónde si no podemos entrar a verla. Eso tienen que consultarlo Ahí, con coordinadora fíjate, del curso. Mm, Ya. Administrativo, yo les dije, administrativo, coordinador del curso. Materia, Profe, otra cosa contenido, conmigo. también, que las pruebas nosotros entramos por la página Promundo para dar las pruebas, pues si está cerrada la página no vamos a poder dar las pruebas. Por eso, Claro. tienen que consultarlo con la administradora o coordinadora del curso. No está activo el Zoom nomás, chiquillos. El Zoom Sí, nomás, vamos a pero ver el resto en está clase. todo activo. Bien, comencemos. Testamento, ¿qué es lo que tenemos que ver hoy? El artículo 667 del Código Civil señala y nos da un concepto de lo que es testamento. Este artículo señala que el acto o es el acto por el cual una persona dispone para, después de su muerte, de todos sus bienes o de parte de ellos, y debemos agregar que las veces que considere necesario. Bien, el Código Civil nos señala que el testamento es un acto, ¿bien? Y es un acto jurídico. ¿Por qué es un acto jurídico? Porque es un acto que tiene relevancia jurídica, ya que esta relevancia o esta importancia jurídica se va a ver después del fallecimiento del testador. Bien, ¿qué es lo que se hace en este testamento? ¿Qué es lo que ocurre en este testamento? El testador dispone de sus bienes para después de su fallecimiento, para después de su muerte. El testamento se puede modificar y cambiar tantas veces lo desee el testador. Es decir, hoy día otorgo testamento, mañana puedo cambiarlo y puedo seguirlo cambiando hasta que yo fallezca. ¿Bien? Esa es una de las grandes cualidades que tiene el testamento, que se puede estar modificando siempre, tantas veces como lo disponga el testador, vuelvo a repetir. Existen varios tipos de testamento, pero los más utilizados, los que más nosotros vamos a ver en nuestra vida jurídica, son el testamento abierto y el testamento cerrado. Bien, existen, vuelvo a repetir, otros tipos de testamentos, pero estos son los más importantes o los que más se ven en general. El testamento abierto se hace por escritura pública y las disposiciones del testamento son públicas, de forma que cualquier persona puede pedir una copia y conocer su contenido. Volvemos a lo mismo, no es que cualquier persona, sino que aquí los interesados, los testigos, el tribunal, el mismo testador va a poder pedir copia de ese testamento. El que sea abierto, el testamento significa que todos los concurrentes a la lectura del testamento van a escuchar, van a conocer el contenido del testamento.
ya que el testamento se debe leer a viva voz. Por lo tanto, cuando se otorga un testamento abierto, el testador, los testigos, el notario y todo aquel que esté presente va a poder saber, escuchar, conocer cuál es el contenido de ese testamento. A diferencia del testamento cerrado, en donde nadie, salvo el testador, conoce su contenido. Este testamento cerrado, si el testador guarda en secreto las disposiciones de su testamento y entrega al notario un sobre cerrado con su firma, dando cuenta que en el mismo se encuentra el testamento. Testamento cerrado, entonces nadie, salvo el testador, conoce su contenido. Se entrega en sobre cerrado que debe contener la firma del testador, la firma de los testigos, y vamos a ver también más adelante cuántos testigos son, cuáles son las características de los testigos. Entonces debe estar firmada ese sobre y debe indicar que es un testamento. ¿Bien? ¿Vamos bien ahí? ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario? ¿no? Gracias, Paola. ¿Qué personas no pueden otorgar testamento? Por regla general, todas las personas pueden otorgar testamento, ya que se sigue la regla general en cuanto a la capacidad para celebrar contratos. Es decir, las personas que no pueden realizar su propio testamento son los impúberes, mujeres menores de 12 años, varones u hombres menores de 14 años. La razón es por falta de discernimiento. Además que la ley señala que los impúberes son absolutamente incapaces para celebrar actos y contratos. ¿Bien? Las personas que al momento de crear el testamento no se encontraban en su sano juicio, por ejemplo, por encontrarse en estado de ebriedad o por tener demencia senil, Alzheimer y cualquier otro tipo de patología o afectación también que impida que pueda encontrarse en su sano juicio la persona, ya sea en estado de ebriedad, bajo los efectos de sustancias psicotrópicas, alucinantes o drogas, más también las patologías psiquiátricas o mentales. Los dementes declarados interdictos por sentencia judicial, y aquí entonces tenemos estas patologías que le estaba comentando, y el que de palabra o por escrito no pudiese expresar su voluntad claramente. En este caso, Profe, personas con discapacidades como ceguera o sordomudez igualmente pueden realizar su testamento y expresarlo en forma clara, en el lenguaje que ellos se comuniquen, como por ejemplo lenguaje de señas o sistema braille. profe, disculpe, ¿Sí? ¿qué significa interdictos? ¿Qué significa Inter- esa in- palabra? inter- Porque Interdicto es ¿Mm? una persona que ha sido declarada por un tribunal incapaz para administrar sus propios bienes, incapaz para tomar decisiones por sí solo y que necesita un apoderado, un guardador, una persona que lo represente en ¿Y todas las áreas en de qué su tema vida. se da? ¿Y en qué tema se da más o menos? ¿O algún ejemplo de una persona que interdicta, que esté Por ejemplo, presa o algo así, ¿no? no, no, ¿No? no, no, No. no. El interdicto por lo general se declara por el Tribunal Civil por incapacidades, ya sea físicas absolutas o mentales. Por ejemplo, Cognitiva, una persona con Alzheimer, con demencia senil, puede ser declarada interdicta. Una persona que está Ah, ya, postrada, parapléjica, por ejemplo, ya, que no puede, cierto, ya. moverse, etcétera, también podría ser declarada interdicta. ¿Ya? Una Ah, ok. persona que le ha dado un AVE y que también ve afectada su capacidad intelectual, su capacidad motriz, también se puede declarar interdicto. Profesor, ¿Bien? una consulta. Por aquí Sí. habla Iraida. ¿Cómo está, profesor? Hola, Disculpe. Iraida. Bien, ¿y usted? Muy bien. Una consultita. Las personas, por ejemplo, que malgastan su patrimonio, o sea, su dinero, eh, ¿también se le puede dar una capacidad de interdicto a través de una sentencia judicial? Sí, ¿Se también. puede solicitar?
Sí, ¿verdad? Interdicción por disipación, también se puede. Por disipación. Ok, Sí, ya. sí, Gracias, ¿eh? Gracias. ok. Bien, entonces, que se declare interdicta una persona, o para que se declare interdicta una persona, debe cumplir con los requisitos que establece la ley. Bien, la gran mayoría de interdicciones es por temas de salud, pero también, como señalaba Iraida, también es por disipación. También se puede declarar interdicta una persona por alcoholismo, por drogadicción, ¿bien? Que también estaría o cabría dentro de la interdicción por disipación. Los ludópatas también pueden ser declarados interdictos, ¿bien? Aquella persona que dilapida su patrimonio en el juego, interdicto, ¿bien? La interdicción es un trámite, vuelvo a repetir, un trámite judicial que debe cumplir ciertas etapas. ¿Bien? Se debe solicitar la interdicción de la persona, se debe probar la incapacidad de la persona. Si es una incapacidad física o intelectual, se debe acompañar certificados médicos para la interdicción, pero además también esa persona, si es por esta incapacidad física mental, debe ser inscrito o debe quedar inscrita en el registro de discapacidades. Una vez que se obtenga el certificado en el registro civil por esta incapacidad, se acompaña en el proceso y luego el tribunal va a declarar la interdicción. A diferencia de, por ejemplo, la interdicción por disipación, por dilapidación, por alcoholismo, por drogadicción, que eso se hace a través de, o se presentan otras pruebas distintas de las que les acabo de señalar. Profe, ¿la Sí, discapacidad con la interdicción es distinta? sí, efectivamente, porque usted puede ser persona en situación de discapacidad y no ser declarada interdicta. Bien, eh, obviamente la persona que tiene esta discapacidad, que puede ser intelectual, puede ser física, se debe inscribir en el registro de discapacidades porque así también lo establece la ley, ¿ya? Pero es un tipo de discapacidad. ¿Ok? Si, por ejemplo, una persona está con todas sus capacidades intelectuales intactas, pero no puede caminar, bien, es una persona en situación de discapacidad, pero que no va a necesitar ser declarada interdicta. ¿Ok? Profe, Sí, una consulta para hacer un testamento uno tiene que tener testigo. Y lo sí. segundo, para hacer un testamento, aparte de los testigos, ¿se da alguna copia? ¿Quién lo lee después si uno no tiene un abogado o algo así? ¿Se le deja a los testigos unas copias para que después lo puedan leer o no es así? No, no. La lectura se hace cuando es testamento abierto, se hace en la notaría y Ya. después el testamento queda protocolizado. Si es testamento cerrado, se indica solamente que es testamento cerrado y después queda protocolizado también. No se otorga copia a los testigos. Lo que sí, obviamente, Ah, el testador ¿sí? tiene que señalarle a alguien de su familia, ¿cierto?, que existe testamento. O al abogado, ¿bien? Al abogado de confianza, también señalar, ¿cierto? Y él, obviamente uno va a redactar el testamento, por lo tanto va a saber que existe un testamento. ¿Bien? En esos casos, entonces, cuando se le encarga al abogado de confianza, el abogado, al momento de fallecer la persona, entonces señala que existe testamento y que se debe proceder a su apertura. Tengo que tener un abogado para hacer un testamento. No puedo ir yo y hacer en una notaría que dejar un testamento a mi hijo, no sé, po. Y cuando cumpla 18 20 años, no sé, o me muera, lo pueda leer, una cosa así. No, No sé si hoy día las notarías están redactando testamentos, ¿ya? Pero lo ideal, ya, obviamente, como siempre se los digo, es que lo haga un abogado, ¿ya? Porque ya. cuando nosotros redactamos un testamento, existen herederos forzosos que establece la ley. Tenemos que determinar cuál es la mitad legitimaria, cuál es la cuarta de libre disposición, cuál es la cuarta de mejoras. Por lo tanto, eso obviamente
Si bien es cierto, el notario también lo va a saber porque es abogado, ¿bien? Y por lo tanto también va a haber instruido a sus funcionarios, ¿ya? Pero, como le digo, con el abogado existe una, o existe la posibilidad de que el testador pueda hacerle todas las preguntas que estime pertinentes. Por lo tanto, va a tener una asesoría al respecto. No es simplemente, quiero hacer un testamento, ya, y redactemos y listo. ¿Bien? Sino que Ah, también ahí existen puntos que se tienen que conversar con el cliente o con el testador. ¿y esto tiene un cobro? ¿Sí? Obviamente. Ya, Todo tiene un ya, cobro, Alicia. En ya, derecho, nada es gratis. ya, profe. Ya, gracias. Ok. Respecto de quienes puedan realizar un testamento, hay que indicar que la capacidad que se necesita se requiere al momento de realizar el testamento. Es decir, que si al momento de realizar el testamento la persona era impúber, este testamento es nulo y no valdrá una vez que la persona obtenga la mayoría de edad. Por el contrario, el testamento es válido si al momento de realizarlo era plenamente capaz y posteriormente, por alguna causa, se convierte en incapaz, como por ejemplo si es declarado interdicto por demencia. Bien, pero en estos casos el testamento es plenamente válido si se otorgó antes de la declaración de interdicción por demencia o antes de que la persona hubiese o sufra esta patología psiquiátrica o neuronal, cognitiva, como ustedes le quieran llamar. Profe, ¿qué impuber? ¿A qué se refiere con impuber? ¿Una persona Mu- impuber? No, no sé qué. sí, mujeres menores de 12 años, hombres menores de 14 años. Bien, Eso se llama impuber. todos los que están por bajo ese rango son impúberes. Ah, ya, ya. Es decir, que no, el impúber es Ujú. aquel que no ha entrado a la pubertad. Es decir, o en otras Ah, palabras, es aquel niño o niña que no ha entrado todavía al periodo de la adolescencia. Ah, ¿Bien? ya, ya Eso entendí. significa Ujú. impúber. Ya, ya, Felipe, profe. Y por ende no tiene capacidad de discernimiento y no tiene capacidad de nada. de nada. Entonces, por eso se le llama impuber. Así es. Y esto viene desde hace muchos, muchos siglos atrás. Sí. Y por ¿Ya? eso la ley chilena está tratando de esto mismo, este mismo tema, de llevar a esos niños menores de edad cuando cometen delitos para que se regule eso y ya no sean impuber acá en Chile. No se le llama impuber, que pase por un Bueno, proceso igual. ese es un tema importante también que acaba de señalar Felipe, ¿ya? Porque los impúberes son absolutamente inimputables. ¿Bien? ¿Qué significa Mm, eso? Que si realizan o cometen algún tipo de delito, no son sancionados. Se puede, y de acuerdo a la ley de familia, se le puede aplicar alguna medida de seguridad, alguna medida de protección, ¿bien? Pero sancionarlos por ninguna parte. De ahí entonces que tenemos la ley de responsabilidad penal juvenil que aplica una sanción a partir de los 14 años y hasta los 18 años, o en realidad 17 años, o sea, un día menos de cumplir los 18 en el fondo, ¿ya? Pero para sancionar a un menor, desde los 14 hasta los 18, que se entiende que son adolescentes, ¿bien? Y esa también es otra otra gran diferencia que existe en nuestra legislación. Antes de los 14 y las mujeres antes de los 12 son totalmente inimputables. Bien, profe, después de los otra 14 consulta, son imputables. Alicia, una consulta. ¿Una persona puede tener dos testamentos? puede hacer todos los testamentos que quiera Alicia. Recibir dos testamentos de dos personas diferentes. ¿Puede? ¿Sí? Como heredero, sí, por supuesto, Claro. Ah, ok, ya. por supuesto. Usted puede Eh, recibir testamento de ¿sabes? sus padres, de sus tíos, de sus abuelos, de sus hermanos, de sus primos, de quien quiera. Ah, ya, ok. Obviamente en el testamento se debe respetar lo que son los herederos forzosos, la mitad legitimaria,
la cuarta de mejoras. ¿Bien? Si usted lo Ya. recibe, por ejemplo, de una amiga, de un amigo, solamente podría recibir la cuarta de libre disposición, nada más. ¿Ya? Si es de un familiar, hay que ver el tipo de familiar, estará dentro de la legítima, de la mitad legitimaria, y podría recibir también parte o toda la cuarta de mejoras, más la de libre disposición, obviamente. Profesor, Y es usted la obligación otra vez dejarle a los... nos explicó eso de que hasta cierto parte de la familia, hasta cierta generación, nada más uno podía recibir como una herencia, o puede ser todas las generaciones. La ley no limita. Lo único que hace o que señala la ley, en el caso del testamento, en el caso de la herencia intestada es distinta, pero en el caso de la herencia intestada del testamento, es que se deben cumplir o se deben respetar los herederos forzosos. ¿Ya? Y entonces se debe respetar esta mitad legitimaria y la cuarta de mejoras. ¿Ya? Pero podríamos recibir herencia de quien sea. Y hago la diferencia con la posesión intestada, porque la posesión intestada establece quiénes se entienden como herederos y hasta dónde se entienden como herederos, porque ahí aparecen las representaciones. Por lo tanto, yo para representar a alguien en la herencia intestada tengo que cumplirse estos requisitos, a diferencia del testamento. Profe, entonces quiere decir que una persona está obligada a dejarle a los hijos, aunque no quiera que era uno nomás y no dejarle a todos, tiene que igual dejarle todo o un poco. En Supongamos a principio, uno quiero dejarle más y al otro quiero dejarle menos, ¿se puede o no? sí, se puede. Nuestra legislación, a diferencia de otras legislaciones, como por ejemplo nosotros vemos en las películas que en Estados Unidos yo le puedo dejar el perro si quiero la herencia, aquí en Chile no. ¿Ya? Chile solamente a las personas. Y se entiende por persona, nosotros. ¿Bien? Personas Mm, naturales. ¿Ya? mm. Eh, y por lo tanto, la ley establece que se deben cumplir o se debe respetar los herederos forzosos que son aquellos que están establecidos por la ley. Hijos, cónyuge, padres, hermanos, tíos, etcétera. ¿Ya? Y entonces, Ya. en este testamento se debe resguardar la mitad legitimaria, que es para los herederos forzosos, la cuarta de mejoras, que es para mejorar la herencia del heredero forzoso, y la cuarta de libre disposición, que yo la puedo dejar a quien quiera, ya sea un heredero forzoso o a un tercero. ¿Ok? Mm, Pero ya. también la ley establece que si yo quiero desheredar a algún heredero forzoso, debo iniciar un trámite judicial de desheredamiento. Pero en ese proceso judicial de desheredamiento yo tengo que cumplir ciertos requisitos que establece la ley para poder desheredar a alguien. ¿Bien? Que haya atentado contra mi vida, que no me haya ayudado en estado de necesidad. Por ejemplo, cuando los padres quieren desheredar a los hijos, que hayan atentado contra su vida, que hayan tratado de estafarlo, que hayan tratado perdón, que no los hayan ayudado en estado de necesidad. ¿Bien? En esas condiciones yo puedo desheredar a un heredero forzoso. ¿Bien? Pero si yo tengo varios herederos forzosos, solamente desheredaré a ese, y en ese caso, la cuota que le correspondía a ese heredero forzoso se reparte entre los demás herederos forzosos que son herederos, o que no he desheredado. Mm, ya. No sé si por ahí se responde la pregunta, Alicia. Sí, 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 no, sí, yo o sea, pensaba de que, estaba pensando por mucho que estaba hablando de que, claro, si yo quiero dejar algo y tengo 4 hijos, a uno le dejo un auto, no sé si en el testamento hay que ponerlo estimulado, al otro le dejo la casa, al otro le dejo un terreno, y ahí Sí, hay que sí, harían como cada uno con algo así. sí, en el testamento se debe indicar qué es lo que le dejo a cada uno, porque si yo indico que le dejo a mis hijos la herencia, entonces se reparten partes iguales. Ah, ya tengo que dejar estimulado, ya, listo. Estipulado y que Por lo sean general. y que sean más o menos iguales, las cuotas sean más o menos parecidas. Tampoco le voy a dejar una casa de 100 millones a uno y un auto de 3 millones a otro. O sea,
tiene que haber igual una equivalencia. Ah, ok, ya. Ah, entendí. Felipe, Bueno, con respecto a esto, lo que estaba hablando de la herencia, muchas veces acá en mi caso se le dejó así estipulado a cada uno de los hermanos, que eran 15 hermanos, a cada uno se le dejó cada parte con sectores, o sea, nombrados por sectores, como y fuera el membrillo, y fuera tanto, y todos quedaron con partes iguales en base a eso lo que usted está hablando. Entonces, hubo una persona, o sea, que sí tuvo ese problema que dijo usted, al descreerlo también lo desesperaron por eso, porque nunca vivió en el campo y también es una parte fundamental eso, porque cuando necesitaba, nunca lo ayudó y bueno, lo desesperaron. efectivamente, como señala Felipe, ¿ya? Y sobre todo el tema del desheredamiento se da mucho porque los hijos, ¿ya? Cuando los padres están en un estado de necesidad, no los han ayudado y ahí entonces es cuando aparece este desheredamiento, ¿ya? Lo que yo he visto, por lo menos en mis años de práctica, es que la mayor de las veces es por no asistencia, por no cuidado de los padres cuando están necesitados. Y en menor grado por un tema de atentar contra la vida, contra la integridad de ellos. ¿Ya? Y otro muy pequeño es por engaños. ¿Ya? Tratar de que firmen un documento que les dejen algo a ellos cuando no corresponde, etcétera. ¿Bien? Pero más o menos esos son, o esa es la prelación de los desheredamientos. Ahora, también hay que tener presente, y esto es parte también de la asesoría que debe entregar una persona, o nosotros a las personas, es que em, debemos indicar que al momento también de querer redactar un testamento, eh, señalar esta posibilidad también del desheredamiento, señalarles también a los clientes que la herencia no se la pueden dejar a quien quiera, porque muchas personas creen que al otorgar testamento yo le puedo dejar a quien yo quiera, como, y vuelvo a repetir, como nosotros lo vemos en las películas de Hollywood, ¿bien? Acá no es así. Bien, y de acuerdo a la ley es imposible que pueda ser así. No le puedo dejar al perro ni al gato, no le puedo dejar toda mi herencia al chofer o al personal al personal doméstico. Bien, la ley aquí es súper clara. Herederos forzosos, primero, y el 75% es para los herederos forzosos. La cuarta libre disposición se la puedo dejar a quien yo quiera, pero debe ser persona. ¿Bien? Eso también es muy importante y dejarlo bien en claro. Felipe, Profesor, em, esto a lo mejor algunos lo van a tomar como para risa, pero cuando la Catalina Río Glisberger, ella dejó a su heredero, ella casi la mayor parte de sus bienes lo dejó al convento de los padres agustinos. ¿Eso también se puede hacer? O sea, si una persona quiere dejarlo así, solamente la porque cuarta es de libre disposición. ya. Y lo otro se lo tuvo que dejar a su heredero forzoso. Así es. Ya. La cuarta libre, entonces eso fue la cuarta libre de disposición, nada más que dejó Catalina Los Ríos Glisberger para los padres Eh, agustinos. Mire, yo creo que pudo haber dejado todo porque cuando vivía Catalina, eh, no estaba en el Estado de Chile, sino que recuerda, era colonia de España, por lo tanto se regía por las normas españolas. ¿Ya? Distinto es a lo que hoy es nuestra Cuando república. cuando ya Chile se independizó, ahí ya empezó lo otro. Exactamente, ¿no? Y tenemos que pensar que, bien, Chile se independizó, pero el Código Civil data de 1850, o sea, Tipo, de, y ese tampoco, fue el que realizó Andrés Bello. exactamente. Por lo tanto, entre que Chile fue declarado república en 1818 hasta 1850, se aplicaron otras leyes, y en general eran básicamente las leyes españolas. Sí. Hola, Entonces, Felipe.
Entonces, Buenas esa es la noches. gran diferencia. Hola, Iraida. Sí, Esa es la gran diferencia y también lo que nosotros le tenemos que agradecer a Andrés Bello, que sí, fue la lumbrera americana de esa época, porque no solamente don Andrés Bello tuvo importancia en nuestro país, sino que el Código Civil redactado por don Andrés Bello fue tomado como base para gran parte de los países latinoamericanos o Sí. americanos, ¿ya? Entonces, esa es la genialidad que tuvo Andrés Bello. Por eso es que también el sí, Estado chileno le otorgó la nacionalidad por gracia. Recordemos que sí. Andrés Bello era venezolano, ¿bien? Sí, pues. Pero terminó siendo chileno por la nacionalidad por gracia que le entregó el Estado de Chile, por esa genialidad que hizo, y otras tantas más también. Quiero Iraida, acotar aquí por mi paisano, quiero acotar aquí, profesor, disculpe, por mi paisano Andrés Bello, sí. Don Andrés Bello fue un ilustre profesor, en Venezuela, empezó sus inicios cuando era periodista, fue muy humilde de padre, abogado también en Venezuela. Pero sí, él trajo un buen legado de Francia, porque estuvo en Francia mucho tiempo, ¿verdad? En el exilio. Y luego, por cuestiones, bueno, ya políticas, tuvo que estar ya como migrante. Y Chile, gracias a Dios, lo acogió y aquí murió. Y bueno, formó la Universidad de Chile, fue rector vitalicio de la Universidad de Chile. Y bueno, y de verdad le debemos este gran código civil que tiene Chile. Gran parte fue redactado por él. O creo que la gran mayoría, porque creo que cuando ya lo agarró había unas partes adelantadas, según tengo entendido. sí, Pero sí, él lo culminó y lo pulió y en el año 1857, en enero, entró en vigencia el Código Civil chileno. Eso quería ahondar. Sí, gracias, muchas gracias, Iraida, profesor. gracias. Gracias a usted. Gracias, Gaide, por la Sí, información. Gracias a usted. sí, sí, siempre hay que destacar, obviamente, lo importante de que que han tenido grandes personajes en nuestra historia, tanto chilenos como extranjeros. Ya hemos tenido un montón de extranjeros que han aportado mucho a nuestro país y que obviamente también el Estado les ha otorgado la carta de nacionalización por gracia. ¿Ya? Eh, y vuelvo a repetir, siempre hay que destacar lo importante de todas las personas que han influido en lo que hoy día es Chile. ¿Ya? Bien o mal, nos guste o no, este más o menos, pero es parte de nuestra historia y eso también siempre hay que destacarlo. Ahora debería, con un solo señor Andrés Bello, podría haber en el Congreso y no tantos diputados ni senadores. Con Uf, eso estaría todo ok. Se resolvería todo. Había millones para todos Chile. sería otra Sería otra cosa, cosa que Felipe. con solo Sí, Andrés Bello ahí en el Congreso. sí. O con algunos Andrés Bellos. ¿Ah? Sí, con algunos Andrés Sería Bello en el otra cosa. Congreso, Sí, sí, sería otra cosa. no tendríamos leyes tan paupérrimas como tenemos. Así es. Pero bueno, es Pero lo que bueno, hay. Y listo. exactamente, es lo que hay. Profesor, O, lo o que no- pasa es que, profesor, que esa generación, yo pienso, profesor, que ya ojalá y vuelvan los nuevos ilustres pensadores, ¿verdad? Ahora con las cosas del internet y las cuestiones modernas, la gente como que no piensa y no investiga más allá, sino que es más fácil. Pero esa generación de esa época fue de oro maravillosamente. Muchos ilustres, de verdad, de todas las nacionalidades eran tan grandes, tan admirables, todavía siguen siendo admirados. Sí. Profesor, me da Así es. disculpa, yo me voy a Sí, retirar de la clase porque tengo otra clase que ver aparte. Muchas gracias, profesor. no hay problema. Que esté muy bien, gracias. Gracias igual. Bien, sigamos con la tramitación del testamento en la notaría después de este interludio histórico que siempre es necesario. En el caso de otorgamiento de un testamento, el asistente administrativo siempre deben verificar la identidad de la persona que está otorgando el testamento, que firmará el mismo a través de la cédula de identidad vigente y de la salud mental del otorgante a través del certificado médico correspondiente en el caso de personas mayores de edad. Bien, aquí entonces el asistente, la asistente y en definitiva el funcionario de notaría debe solicitar la cédula de identidad a la persona que va a otorgar testamento y a los testigos. Pero además, si la persona es mayor de 75 años, debe acompañar también certificado médico que señale que sus facultades mentales, cognitivas, están
en condiciones normales. Bien, este requisito está establecido por la ley y siempre, aunque la persona se note que no tiene ningún problema cognitivo, mental, etcétera, siempre se debe acompañar. Y la ley señala 75 años. Esté bien, esté mal, esté más o menos, siempre se debe acompañar ese certificado. Bien, ya sea para otorgar un testamento como también para otorgar una escritura pública. Siempre se debe acompañar ese certificado médico que señale que sus facultades mentales y cognitivas están en óptimas condiciones o en condiciones normales. Esta verificación debe hacerse antes de la lectura del documento que hace el notario, a fin de que sea más expedito. Redactar la certificación del día, lugar y hora de otorgamiento. El asistente no puede intervenir en el contenido del fondo del testamento, pero en caso de tener alguna duda u observación, debe comunicarla previamente al notario. Por ejemplo, si de la lectura del mismo se dio cuenta que el testamento contiene una cláusula en favor del abogado redactor, lo que está prohibido. Profesor, Felipe, y eso está prohibido porque puede haber interferido el abogado en cuanto a la redacción del testamento, ¿no es cierto? Porque así muchas es. veces pasa que él también quiere llevarse Una una parte, parte que es la cuarta libre disposición. exactamente. Por lo tanto, la ley Y como la señala que persona, el y abogado eso, redactor no puede. sí, y eso sucede mucho en los lugares de campo, a donde lo ven que no saben redactarlo y colocan un pedacito así como que no se note al dejo tanto al abogado que me hizo este trámite. Claro, claro. Pero eso no lo colocó el dueño, sino que lo colocó el abogado abajo, así después que terminar. El pillín, pillín. Sí, pero hay otras formas, obviamente, y puede pasar, ¿por qué no? Si son conocidos, son amigos, que el testador quiera dejarle algo al abogado, puede ser, pero el testamento no puede. Podría nombrarlo, por ejemplo, albacea, y el albaceazgo tiene una remuneración, por lo tanto, ahí lo que quiere dejar se lo deja como pago, y ahí entonces también se puede, pero se tendría que nombrar como albacea. ¿Bien? En el mismo testamento se puede nombrar al abogado como albacea. ¿Bien? Eso no lo Y prohíbe la cuando ley. una persona es menor de edad, también se puede nombrar un albacea hasta que cumpla la mayoría de edad. Así es. ¿Bien? Y ese albaceazgo eh, tiene dos características. El albaceazgo sin administración de bienes y el albaceazgo con administración de bienes. ¿Bien? Entonces, el albaceazgo sin administración de bienes tiene ciertas características, cierta remuneración. El albaceazgo con administración de bienes tiene otras características y otra remuneración. Bueno, con administración de bienes es el que administra y que dispone, por ejemplo, respecto de un menor mientras cumple la mayoría de edad, o de una persona, bien, un interdicto, por ejemplo, ¿ya? O este albaceazgo que solamente le corresponde señalar, abrir el testamento y repartir los bienes que están señalados en este testamento a los herederos. Pero, vuelvo a repetir, tiene una remuneración y que ahí el testador podría entonces disponer de cierta cantidad de su herencia para entregársela a este. Pero, profesor, no confundir que el albacea, si lo colocan en el testamento como con remuneración, no hay que confundir que al abogado redactor se le tiene que pagar igual, o sea, como Ah, el tipo de honorarios por haber hecho eso, no hay que confundir eso que ese es el pago de, sino que hay que así es, pagarle el pago por su honorario. efectivamente, así es. El hecho de haberse otorgado testamento debe ser informado al registro civil para su incorporación en el Registro Nacional de Testamentos. Bien, y esta es una modificación también que ya lleva algunos años que se realizó por la ley, en que indica que el registro civil hoy día debe llevar un registro nacional de testamentos.
Por lo tanto, la notaría informa, una vez que ya se ha firmado el testamento, al registro civil, para que éste tenga conocimiento también de que existe un testamento, sea abierto, sea cerrado, y que al momento de los herederos iniciar la gestión de posesión efectiva, entonces ahí aparece inmediatamente si existe o no existe testamento, porque, también vuelvo a repetir, o vuelvo a señalar, el testador puede haberle avisado a alguien, como puede que no le haya avisado a nadie. Si le dijo al abogado que estuviera al tanto y que avisara, y el abogado falleció también, tampoco vamos a tener conocimiento. Por lo tanto, en este caso, es el registro civil el que va a informar a los herederos que existe un testamento. Felipe. Y hay que tener mucho ojo con eso, porque muchas veces cuando las personas postulan al subsidio habitacional, aparece muchas veces eso en el Registro Nacional de Testamentos, y eso a veces le dificulta para obtener alguna bien mueble, que en este caso sería la casa, por el solo hecho de tener una propiedad adjunta a. Así es. Así que también Así ahí, que ojo. es verificable. Ojo con esto también para las personas que quieran postular. Cláusulas prohibidas en una escritura pública. Hay determinadas cláusulas en una escritura pública que están legalmente prohibidas. Es una obligación del asistente verificar que no están en el texto del documento y, en el caso de constatar una de ellas, informar al abogado requirente y al notario antes de la firma. Recordar que el asistente y el notario en general no pueden cambiar, modificar alguna cláusula, no pueden tratar de cambiar el fondo del testamento, pero sí la forma. ¿Bien? El fondo, en definitiva, de un testamento es la masa hereditaria que se va a testar. La forma es la estructura del testamento. Y solamente entonces podría el funcionario de la notaría podría intervenir informando al notario, informando al abogado, informando al testador que existe una incongruencia, una cláusula prohibida en el testamento para que se modifique. ¿Bien? Pero este funcionario de oficio no puede modificar nada. Son cláusulas prohibidas las siguientes: estipulaciones o disposiciones en favor del notario, su cónyuge, descendientes o ascendientes. Los otorgantes, que los otorgantes no hayan acreditado su identidad en la forma legal o no estén firmadas por ellas o el notario. También otra cláusula, y recordando, es entonces estipulaciones o disposiciones en favor del abogado redactor del testamento. También esa es una cláusula prohibida, tal como lo acabamos de ver. ¿Ok? Por lo tanto, Sí. en este caso, entonces hay que tener claro que el testamento puede ser abierto, puede ser cerrado, debe contener ciertas cláusulas que la propia ley establece. La masa hereditaria se debe dividir o repartir entre los herederos forzosos, primero. ¿Bien? Y aquí entonces tendremos la mitad legitimaria, la cuarta de mejoras para los herederos forzosos. Dentro de esos herederos forzosos también se pueden desheredar. Y la cuarta de libre disposición podemos utilizarla para entregarla a cualquier persona e incluso a los mismos herederos forzosos para mejorar aún más a alguno de ellos. ¿Bien? O puede ser a un tercero ajeno a la relación de familia. Los testamentos se otorgan con 2 testigos mayores de edad que sepan leer y escribir y que entiendan el idioma castellano. ¿Bien? Por lo tanto, si nosotros queremos tener como testigo a un extranjero, este debe cumplir con lo que establece la ley para poder participar o actuar como testigo. Debe tener cédula de identidad, bien, debe saber leer y escribir, debe también manejar el idioma castellano. ¿Ok?
Ahora, si el testador no se puede dar a entender, ya sea por escrito o hablando, pero sí se puede dar a entender por otro medio, entonces se deberá traer al profesional que corresponda. Es decir, si la persona se da a entender por señales, por lenguaje de señas, se deberá traer a un intérprete de lenguaje de señas. Si la persona es ciega y utiliza el sistema braille, entonces se deberá aplicar el sistema braille también. ¿Ok? Consultas, comentarios. Profesor, ¿y qué sucedería si la persona esta trae a una persona habilitada para el lenguaje de señas y sistema de braille y las otras personas no sepan el lenguaje de señas y él también coloque algo de su cosecha y es en el testamento? ¿Qué sucede ahí? Como yo traigo una persona con lenguaje de señas y le indico que voy hablando, no está diciendo que tiene que dejarme una parte a mí y todo el cuento. Yo como profesional de la lengua de señas, pero no es así lo que está diciendo la persona que está hablando. ¿Qué El, sucedería ahí? el intérprete del lenguaje de señas tiene que o va a traducir lo que aparece en el testamento. Cuando es abierto, cuando es cerrado no es necesario. O será necesario simplemente para indicar lo básico. ¿Bien? ¿Qué es lo básico? Que existe un sobre que señala que es un testamento otorgado para tal persona con tales testigos. Eso es todo. Bien, a diferencia del testamento abierto, donde se lee ese testamento y ahí entonces el intérprete tiene que ir interpretando lo que en definitiva quien está leyendo el testamento va señalando. ¿Ya? Que en este caso, y por regla general, es el notario el que lee el testamento. Entonces, el notario no va no va eh, a señalar algo que no corresponda, sobre todo cuando el testador también concurre con su abogado, menos aún, ¿ok? Y el intérprete solamente debe reproducir lo que el notario va señalando. Eso es lo que solamente, esa es la participación del intérprete. No es que este vaya señalando alguna cosa. Recuerde que por regla general también los testamentos ya vienen escritos. No sé si por ahí se responde, Felipe. Sí, no, sí, es que yo pensaba que el personaje este para el traductor de lengua de señas era para la redacción del mismo testamento. Es solamente para la lectura cuando se abre el testamento si el testamento es abierto. Pero Exactamente. ustedes, ustedes la Y en la redacción, bueno, ahí la redacción con el abogado, claro, ahí también vamos a necesitar un, eh, un intérprete, ¿ya? Y ahí es, claro, ahí se puede dar el caso, Felipe, que este intérprete indique, no, y para el intérprete le dejo tanto. Podría ser, yo creo que por ahí también iba podría- la pregunta, por ahí va ¿ya? la pregunta. Ajá. ¿Ya? Eh, bueno, eso es algo que si no lo sé, o sea, si yo tengo esa duda, podría solicitar la intervención de otro intérprete. Y podría ser hasta un perito para ver porque podría ocasionarse un fraude en el testamento. Exactamente. Ahora, también el abogado, cuando estemos en esa situación, también se le indica al intérprete que en caso que este señale algo que no corresponda o que se crea que no corresponde, se puede también solicitar la intervención de otro intérprete y si comete algún tipo de fraudulencia, puede ser también acusado o denunciado, ¿cierto? Por fraude. Entonces se le hace o se le debe hacer esa advertencia al intérprete. Antes de que Profe, inicie una con... consulta. Exactamente, antes de que inicie la redacción. Alicia, Profe, disculpe, una consulta ahí, la letra A, ¿usted me la puede explicar? Esa que dice estipulaciones, ¿a qué se refiere con estipulaciones, disposiciones en favor del notario? Y la palabra excediente, ¿a qué se refiere a eso?
Ya, las estipulaciones y disposiciones son las cláusulas, es decir, el contenido del testamento que algo sea en favor del notario, del cónyuge, de su descendiente o ascendiente, que se les deje algo. ¿Ya? La estipulación Mm, es eso, es la cláusula, es la es lo que el otorgante señala que quiere que quede estipulado, que establecido en el testamento en favor de, Mm, ¿ya? ya. Y lo otro que me dijo Ya. era Excediente, no, excediente. ¿Excediente sí? La palabra sí. descendiente, Mm, Accediente. Ahí la letra descendiente o descendiente o ascendiente, accediente. Sí, sí, ya claro. descendiente o ascendiente, Mm. ¿ya? Ujú. Descendiente o ascendiente es aquella persona que desciende en la línea hereditaria, que desciende de otra. Y el ascendiente es aquel que está antes de la persona. Por ejemplo, Bueno, los hijos y la empleada, Alicia, una cosa no, Alicia así. en la línea hereditaria, que es la línea que puede ser por consanguinidad, ¿bien? En línea recta, es decir, la relación de familia por sangre, ¿bien? Tiene como descendientes a sus hijos. Ellos son sus descendientes, ¿ya? Mm, Y los mm. ascendientes de Alicia son sus padres, sus abuelos, es decir, los que vienen antes de Alicia, Ah, ya entendí. Listo. ¿ya? El antes y el después. Ya, profe, gracias. Exactamente. Ok, súper. Ujú. ¿Alguna otra duda, pregunta, consulta, comentario? Profe, una consulta. Ujú. Se me ocurre una persona que no tenga herederos forzosos y no tenga familia alguna, nadie. Esta persona se muere teniendo bienes. ¿Qué pasa con esos bienes sin hacer testamento? Bien, Que lo lleva el gobierno. la línea de prelación que establece la ley señala que el último heredero siempre, no me acuerdo quién lo dijo por ahí, pero será el Estado. Ya, El gobierno, sí, lo lleva el No, Estado. el Estado. El Estado, porque el gobierno no, el gobierno es distinto al Estado, ¿ya? Siempre es Ah, ya. el Estado de Chile, Ya. Ok. ¿ya? Profe, pero la otra vez usted dijo que si no tenía hijos, podía dejárselo su bien a cualquier persona. Mm, mm, no he Pero si en dicho este eso. No, caso pero ahí está diciendo la fallece, compañera pero en que este la Es que caso si que, fallece y no alcanza a hacer testamento, ¿qué pasa con eso los dice la bienes? compañera. claro, Sí, sí. pero yo no he dicho que se lo puede dejar a cualquier persona. No, porque estábamos viendo recién que eso eran casos solamente en Estados Unidos, donde uno le podía dejar el perro, el gato, Pero una si, paga. pero si no Pero, Exactamente, tiene pero sí, la padre, señora, hijo ni hermano, ¿a quién se lo va a dejar? al Estado. Siempre sí, el último heredero es el Estado. Pero hay una cosa ahí, profesor, que siempre se busca hasta el último, si es que hay algún heredero más, se busca la línea y ahí Sí, recién pasa a ser, no es que vaya a estar muerto y digan, no, tú estos parientes nomás y todo el cuento y exactamente, ya, sí. mañana se pasa al Estado. No, se busca hasta el es último. que, Exactamente. A ver, profe, igual, la línea de prelación que establece la ley es que del causante, primero son los hijos y el cónyuge. Si no existen hijos y hay cónyuges, el cónyuge. Después están los padres, después están los hermanos, después vienen los abuelos, los tíos, los primos, los sobrinos. En definitiva, como señala Felipe, se busca a todos los posibles parientes, Es como hasta el decía tercer, cuarto antiguamente, grado, ¿ya? es como decía antiguamente don Francisco en su programa de Estados Gigantes, nadie sabe para quién trabaja. Porque al final le profe, que tocaba, igual es cuando como, los herederos, le tocaba a algunos que vivían y nunca habían tenido relación de ningún tipo, que parecía que tenían herencia. O sea, Exactamente. nadie sabe para quién trabaja. Esa- Entonces, no, solamente el cuarto de mejora se lo podría dejar como a su sobrino. no, vuelvo a señalar. A ver, vuelvo a reiterar. Tenemos que ver quiénes son herederos forzosos primero. Si existe cónyuge e hijos, nadie más. Ellos son los herederos forzosos. ¿Ok?
Si no existen hijos, cónyuge. Si no existe cónyuge, padres. Si no existe padre, hermanos. Y así sucesivamente. Pero cuando existe un tipo de heredero forzoso, este excluye al resto. ¿Ok? Profe, Y entonces, la mitad legitimaria y la cuarta de mejoras son para los herederos. La mitad legitimaria por derecho propio. La cuarta de mejoras, si el causante o el testador señala esta cuarta de mejoras se la quiero dejar a tal heredero forzoso o a tales herederos forzosos, ¿ok? Siempre que no sean todos, ok, porque si es para todos, da lo mismo. O sea, si lo dice, si señala o no, da lo mismo, si es para todos. Pero si es para alguno o algunos, entonces ahí se debe indicar a quién se le deja esta cuarta de mejoras. La cuarta de libre disposición es para cualquier persona, que pueden ser incluso hasta los mismos herederos o hasta un heredero o dos herederos o lo que sea. ¿Bien? E incluso puede ser para cualquier persona natural o jurídica. No sé si por ahí queda más claro. profesor, ¿por qué tenía la duda esa de ¿Mm? cualquier persona? Estaba mi compañera porque yo, bueno, desde que estaba chica, había una vecina y la vecina siempre fue sola. Bueno, ya ella era viejita ya, po. Entonces mi madrina la cuidaba. La cosa es que falleció la viejita y le dejó las 3 casas a mi madrina, porque ella no tiene padre, no tenía hijos, nunca se casó ni nada, pues no tiene hermanos, nada. Y le dejó todo a ella. Ujú. Entonces, por eso me parecía raro que no se lo llevó el gobierno, o sea, el Estado. Se lo Claro, pero llevó se lo dejó en testamento. sí, en testamento a ella todo, todo. Porque de lo que estábamos hablando antes y de lo que había preguntado, no me acuerdo si fue usted o quién, preguntó por la herencia intestada. Y la herencia intestada es tal como lo señalo, del orden de relación, que a diferencia de la testada, que ya lo habíamos visto, por eso obviamente no recalqué eso, ¿ya? Pero, y recuerden que en un comienzo les dije, existe herencia intestada y herencia testada, y lo que vamos a ver hoy día es la herencia testada, no la intestada. ¿Puedo acotar algo? Buenas tardes. Hola Alicia, sí. Buenas tardes. Mire, hablando de este mismo tema, bueno, como familia nosotros estamos viviendo es una situación bien, yo le diría compleja, porque todavía está, ahora, bueno, ahora se fue a la Corte Suprema. Tuve una tía, no tuvo hijo, era casada, bueno, después viuda, y quedaban hermanos vivos, o sea, quedan 2 tías vivas, porque mi Ujú, padre falleció, y bueno, entre todos quedan dos tías, 2 hermanas de ellas vivas. Y bueno, el caso es que de la noche a la mañana aparece un primo que nunca lo había visto. De la noche a la mañana me lo presentan, pero ya persona adulta ya. Y de la noche a la mañana este primo, como siempre hay vivitos, de esos vivitos que andan mirando, esperando el momento para casar, empezó a llegarse a la casa de la tía porque ella tenía una situación bien económica, bien acomodada en el centro. Tenía muchos departamentos. Bueno, a base de eso, ella igual tenía otra sobrina, una prima también, e igual se aprovecharon mucho de ella, cuando quedó viuda, qué sé yo, ya. Bueno, este primo, de la noche a la mañana, la llevó engañada, porque ella vivía en Bunne, y ahí mismo hay una notaría, ya ella 90 años. Y bueno, después yo vine hace hace 2 años, cuando falleció, que le había dejado todo a este primo. Y yo sobre ese, bueno, yo más que nada era la parte de cariño que yo le tenía a la tía, ya, un cariño muy especial, aparte que fue la hermana de mi papá. Bueno, mi padre, yo tenía 5 años cuando falleció mi padre en un accidente. Independiente de todo esto, pasó que cuando supe esta situación de que el primo se había aprovechado de la vulnerabilidad de la tía, una adulta mayor y todo, empecé a indagar, y como
también trabajo con abogados y buscar los medios de cómo lo hizo, qué sé yo. Entonces, yo lo demandé. Y sobre esa demanda, el juicio todavía sigue. Todavía sigue el juicio. Se Ujú, llegó a la Corte de Apelación y ahora estamos esperando a la Corte Suprema. ujú. Porque en el fondo esto, profesor, a lo que yo voy, como usted está enseñando, dentro de todas las partes, los que reciben, porque los herederos son, como dice usted, tal como lo está informando. Pero sobre eso siempre hay gente de mala clase, yo digo, en la familia, que se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas adultas mayor. Y esto fue con la tía, pues bueno, mi tía murió después a los 100 años. Entonces, esto me llegó muy profundo, por eso tomé este segundo para darle a saber también que no tan solo los testadores cuando quieren ya decir, ya yo le dijo mi viene a tal persona, tal, ellos deciden. Pero cuando una persona está, no está en su sano juicio, por eso yo demandé al primo y todavía está en juicio, por lo mismo, aunque ya la tía hace 2 años ya falleció. Sí, Entonces, una situación bien así como a mí me llegó muy a fondo y de verdad que la pasé mal, porque era la tía más querida que yo tenía dentro de todo esto, y más que se había aprovechado de ella. Llegó ahí, llegó a sentarse al departamento. Ahora está ahí, pero resulta que no puede vender el departamento, no lo puede vender porque el abogado puso una cláusula prohibido de vender hasta que termine el juicio total, hasta que salga la sentencia más que nada. así es. Bueno, esa obviamente no sé si fue un testamento o fue un contrato de, de compraventa o algo, pero No, un testamento fue. efectivamente, ya, entonces todos estos documentos se pueden impugnar y obviamente Exactamente, se impugnan a través de los procedimientos judiciales, como señala Alicia, ¿cierto? A través de una demanda de impugnación de testamento, porque claro. claro, hay que recordar que si la persona es una adulta mayor, como lo que señala Alicia, que la señora tenía 90 años, debía haber Sí, presentado un certificado médico, recuerden, certificado médico que sí. indique que cierto, sus capacidades cognitivas, etcétera, se encuentran normales. Si no se presentó eso o se tiene duda de que se haya presentado, se puede solicitar la impugnación. Bien, Exactamente. claro, porque, a ver, en lugares donde existen pocas notarías, una o dos notarías, es muy probable que ocurran estas cosas. ¿Ya? Bueno, y en cualquier notaría, o sea, aquí en Santiago también ocurre, ¿ya? Sí. Y por lo mismo, entonces, porque el legislador, la ley se pone en esa situación, es que se puede impugnar, ¿ya? En eso se está. Bueno, esperamos Claro, que sea claro. justo nomás esa situación. Entonces, claro, si se logra probar, si se logra demostrar, ahora, si está en la Corte Suprema la situación que señala Alicia, muy probable que se haya logrado probar quizás que efectivamente hubo aquí un ardid, ¿cierto? Algo que faltó o algo que se hizo que no corresponde, porque aun cuando la sentencia hubiese declarado eso, el demandado también puede apelar, ¿ya? E irse a la Corte de Apelaciones. Y si la Corte de Claro, Apelaciones ratifica la sentencia de primera instancia, en algunos casos también se puede ir a la Corte Suprema con un recurso de casación, por ejemplo, ¿ya? Eh, exactamente. pero la Corte Sí. Suprema es la última instancia, por regla general, es la última instancia y si ratifica las anteriores sentencias, entonces no hay nada que hacer. ¿Bien? Y digo por Y regla ahí en general ese caso la porque notaría también hizo un incumplimiento, ¿no, profe? si se prueba que Mm. En el la notario, compañía. si se prueba que el notario también concurrió en este fraude o en esta defraudación, también se sanciona al notario. Recuerden lo que vimos Ujú. de las responsabilidades del notario, ¿ya? Que no, por ejemplo, si el Claro. notario no solicitó el certificado, existe una infracción y por lo tanto va a ser sancionado o puede ser sancionado, ¿ya? Si Ya. lo hizo con confabulación con esta persona por algún premio, promesa, etcétera, también va a ser sancionado, ¿ok? Así Sí, que de es hecho re ya complicado perdón, esto. lleva como ya 3 años ya, 3 años lleva este caso. Y no, y lo otro que fue atrevido en ese sentido, digo atrevido porque aún quedan 2 tías vivas y las pasó a llevar y las tías así como no quedaron, incluso cuando falleció, porque él se fue a vivir ahí,
a decirle, tía, yo me vengo acá y te voy a cuidar. Entonces yo por eso yo alegaba y dice, ¿cómo no va a ir a, por último, contraten una nana, contraten una empleada, bla, bla, qué sé yo? Pero él evitó todo eso, profesor, todo lo evitó, Mm. y así que no, yo la pasé mal porque de verdad yo quise mucho a la tía, mucho, mucho, porque Sí, cuando era niña también estuve ahí. Pero bueno, situaciones que son emocionales por ese lado. Pero y como le digo, ocurren, sí, ocurre sí, mucho en toda la familia. También yo he visto sí. que, bueno, de hecho, sin ir más lejos, tuve un tema por violencia intrafamiliar. Comenzamos por violencia intrafamiliar porque también estaban algunos hijos en, en la misma situación que el sobrino que relata Alicia, en desmedro de otros hijos. Entonces, ahí iniciamos este tema por violencia intrafamiliar y así que ya con eso se arregló el tema. Porque querían ir por ahí mismo, quedarse con todos ellos. Claro, yo lo hice por el lado de maltrato al adulto mayor. Así Ujú. empezó el trabajo que yo empecé a hacer porque Así cuando es. de repente le iba a verla y la encontraba así orinada de una persona, entonces a mí se me partía el alma. Y el hombre me decía, no, tú tienes que venir cuando yo esté. Yo le decía no. Y por eso yo dije, te voy a demandar, te voy a demandar. Y así empecé. Y todavía está el juicio, ahí está. Y mi tía no está. Y bueno, yo digo, Dios dirá la última palabra en esto porque, bueno, las tías que están vivas igual, pues, o sea, imagínense cómo quedaron ellas. No le Ujú. avisaron cuando la tía falleció, cuando su hermana falleció, a los 2 días cuando ya la están enterrando, ahí fue avisar. Por eso le digo que esto me tocó a fondo. No quería hablar, pero me hicieron hablar igual. Ok. Pero bueno, ahí estamos, Bueno, ahí estamos. Gracias, María, profesor. Gracias. con gusto. María. Profe, yo Ujú. igual quería decir que yo estuve ayudando a una amiga y en el fondo al final no pudimos, le pasó más o menos lo mismo. Eran 4 hermanos, los 2 hermanos tomaron al papá y lo llevaron a la notaría e hicieron Por fuera, vos. esta compra-venta. Hicieron este tipo de compra-venta en esa época eran como por 20 millones en efectivo. Y las otras 2 hermanas, cuando falleció el papá, supieron que se quedaron sin nada, sin ninguna cosa. Entonces tratamos de verlo con abogados y apelar, pero en realidad ellos tenían como todo en regla y fue raro. Nosotros tratamos de acreditar por el tema del dinero, que si eran 20 millones, ¿de dónde tenían para sacar 20 millones? Y tal como dijo usted, pues dijeron que ellos la habían juntado poco menos que por chaucha. Sí, Y resulta que las mismas hijas dijeron, bueno, pero nosotros cuidamos a mi papá hasta que falleció y jamás vimos esos 20 millones. Entonces, ¿dónde quedó esos 20 millones? Y también tratamos de acreditarlo por el tema de los 75 años, ¿cierto? Por el tema pero fue muy difícil, porque ya la persona, el médico que lo atendió no estaba vivo, entonces no habían registros, y ahí es cuando cuesta, pues, porque ¿cómo puedes así es. acreditar que esa persona estaba en su sano juicio si no quedan papeles para la compra-venta? Entonces ahí, si no, y por lo general las clínicas se va, todo eso se vota, no queda un registro como comunitario para eso. Y esa es una de las falencias también que hay, que no se puede comprobar de que esa persona sí se atendió con tal médico, de que sí estaba en su sano juicio. Así que al final no pudimos sacarlo por esa vía, al final las señoras se quedaron sin herencia. Pasa, pasa. Bueno, eso. En familia, en estos temas de familia siempre ocurre. ¿Ya? No es extraño, no es una excepción, sino que es la regla general. Y Por lo ustedes lo van a general, ver. está siempre el dicho, dale dinero y poder a una persona y te va a demostrar su verdadero ser. Pero Así entonces una es. persona puede dejarle un testamento y todo lo que tiene a una sola persona. Sí puede. Depende. Vuelvo a señalar que acá en el testamento se debe cumplir con lo que establece la ley respecto a los herederos forzosos. ¿Ya? Que es distinto a la herencia intestada o ab intestato, es decir, cuando no hay testamento. Y ahí las reglas son distintas, pero en temas de testamento se debe cumplir con lo que establece la ley respecto de los herederos forzosos. Entonces, por Profesor, eso disculpe, le digo que depende. ¿Sí? si una persona quiere, ¿cómo lo puede hacer una persona si quiere decir de que cuando esa persona fallezca, por ejemplo yo,
yo el día que fallezco quiero que me cremen a mi voluntad. ¿Eso se deja también por testamento? Puede dejarlo por testamento. También puede ¿Lo puede indicarlo también lo puede indicar a sus descendientes, por ejemplo. Pero que quede en algún registro, porque el otro día fue a la notaría y una persona me preguntó y la chica de la notaría le dijo que ellos no estaban haciendo ningún tipo de papeleo, sino que tenía que verlo con un abogado, Así pero es. no le especificó por qué. Pues. Entonces me quedó la Porque, duda. porque Y yo dije, bueno, que antes se podía hacer. sí, lo que pasa es que vuelvo a lo mismo. Hoy día se está estilando mucho que las minutas, ¿cierto?, se redacten por abogado, porque también las notarías evitan la responsabilidad que significa redactar una escritura. Recuerden ustedes que si la escritura está mal redactada, contiene cláusulas que no corresponden y está redactada en la notaría, entonces es responsabilidad del notario. Mientras que si está redactada por un abogado externo, es responsabilidad del abogado. Ah, ya. Ya, profesor, entonces está bien lo que le Ese es el respondí, trasfondo. Ese es el trasfondo, que le respondí a la señora. Bien, alguien había levantado la mano también. Aprovecho que ya terminamos lo que teníamos que ver hoy día. Así que aproveche de consultar todo lo que es referente a mandato, porque ya después el tema que viene es mandato. Por lo tanto, salimos del testamento. Después para la próxima va a ser el 7, el mandato El otorgado martes. por escritura pública, el El, martes. mar- Ya. el martes comenzamos con mandato. Ya. Así Y que, ahí después la prueba. exactamente. Así que aprovechen de consultar. Ya. A ver, voy a ver. Profe, Mandato. Sí. tengo una pregunta, una pregunta. Cuénteme. No sé si me la puede contestar o no, pero en la parte donde dice instrumentos públicos, dice uno, escrituras públicas. El número, aparte de escrituras públicas, ¿cuál otro instrumento público existe? Es que en general todos los instrumentos públicos son o se entienden como escrituras públicas. El testamento ¿Vendrían eh, siendo como un símil, un tipo de sinónimo? también es una escritura pública, un testamento abierto, pero es un símil porque es un documento público. Ah, ya, ¿Ya? profesor. Ya, esa es la duda En que de- me había quedado. claro, en definitiva, todo documento público es otorgado ante notario. Claro. ¿Ya? Y la gran clase de instrumento público es la escritura pública. Pero un testamento abierto también es un instrumento público. ¿Ya? Un mandato Entonces, también es la un escritura, instrumento la, público. la escritura pública vendría siendo un tipo de instrumento público, entonces. Así es, efectivamente. Profe, la otra clase vamos a ver mandato. ¿Y hasta dónde es la prueba del martes? Ah, le digo inmediatamente. Es mandato hasta protocolización de instrumentos. Por lo tanto, página 12. Hasta el final de la página 12. 11, protocolización de instrumentos. ¿Hasta la 14 o no? Hasta la 14. 1, 2, 3, 4 páginas. Bueno, 3 páginas y media. Eso tenemos que ver el día martes o el próximo martes. Bien, ¿alguna otra pregunta? Hasta la página. No, profe, pero podríamos hacer como un breve repaso de lo primero que estudiamos, de los instrumentos públicos. El De la mandato. prueba que nos fue mal.
Vimos instrumentos públicos. Ya, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que quiere preguntar? No, es que no sé por qué no fue mal, porque ahora es como de análisis las preguntas más Porque que... a lo mejor no comprendieron en- las preguntas. Entonces como que hay que leerla como 5 veces, ¿o no? Porque no es textual del, Es, Del del es- es- texto, texto. po, Hay, del de texto. aplicación, hay palabras complicadas es de aplicación. que uno Eso no es lo que entiende, pasó. al menos yo no entendí. Hay Por una eso, palabra, disculpe profesor, que había una sí, palabra que es en latín, que estaba ahí, para que Sí. los compañeros sepan, esos son para los alumnos que están en tercer año, que le dan una apertura para que ellos puedan firmar también en hacer escrituras públicas, que no me acuerdo muy bien la palabra, pero estaba escrita en latín. ¿cuál es el jus Que postulandi? el Dios postulandi, ese. Ese es cuando se le da Sí. autorización a este desde tercer año en adelante para que pueda firmar los documentos. El jus postulandi, y para ahondar un poquito más también en el tema, evidentemente lo tienen los alumnos de Derecho de tercero, cuarto, quinto año, ¿ya? Y los egresados también. El jus postulandi significa que puede representar a una persona, no solamente en cuanto a los documentos, sino que puede representar a una persona como apoderado en juicio, o por lo menos en los procedimientos que se permiten, que no son los procedimientos orales. ¿Ya? Antiguamente uno podía representar en juicio en todos los procedimientos. Cuando yo estaba estudiando, tenía yo postulandi, representé a personas en materia penal, familia, laboral, civil, policía local, en todo. Hoy día, el jus postulandi solamente me sirve para civil, policía local y notarial o ante organismos públicos. ¿Dónde quedaron las otras hojitas, hijo? Se me cayeron. Pero lo que es familia, laboral y garantía y penal, hoy día no existe esa posibilidad. Entonces, Ya, el jus postulandi es para que el alumno tercero, cuarto, quinto año y egresado de Derecho pueda representar a una persona y pueda representar los derechos de esas personas. claro, yo en esa pregunta había entendido que era como que todos los alumnos a cargo de un profesor guía podían representar a la persona. Entonces, en este caso no, en ciertos tribunales. Claro, pero no es solamente los alumnos, vuelvo a repetir, si también puede ser en forma individual o particular, porque lo que se necesita, lo que se requiere en este caso es la firma de un abogado como patrocinante. ¿Ya? Patrocinante. En el caso de una demanda, pero si ya está iniciada la demanda, a la persona que tenga jus postulandi, eh, se le puede otorgar esta posibilidad y capacidad de representación. Ya, siempre y cuando Mm, hayan salido de derecho, sean estudiantes o egresados. Estudiante o egresado de Derecho. Los estudiantes tercero, Desde cuarto, quinto año. desde tercer año en adelante. Exactamente. Bueno, le pueden dar un Dios postulante al que está en primer año, no va a saber nada, pues. No, obvio. No. Mm. Por eso es Porque en tercero, cuarto, general, quinto. porque en general los instrumentos públicos cambia como la firma del notario y la documentación que tienen que llevar No para... cambia la firma del notario es la misma. Lo que pasa es que cada instrumento público tiene sus propias características, tal como lo habíamos conversado. ¿Ya? Si estamos hablando de una escritura, va a depender del tipo de escritura también, son las características. Un mandato tiene otras características, un testamento tiene otras características, y eso va a depender de estos requisitos o solemnidades que establece la ley para ese instrumento público. ¿Ok? Felipe, Bueno, profesor, a modo de, para que todos vamos como cuando tengamos dudas, desde ahora en adelante, porque ya que vemos que a veces la materia se forma un poco complicada para algunos o para todos, y cuando esté la prueba, uno puede ir sacando pantallazo y después toda esa duda la resolvemos ahí mismo y nos sirve igual, pues. O sea, le vamos sacando un pantallazo a cada ítem
y así podemos tener la pregunta concisa y precisa para ese día después como una revisión con el profesor si nos queda algunos minutos dentro de la clase. Eso es Sí, como modo de idea. y además vuelvo a reiterar, gracias Felipe también, y vuelvo a reiterar, hagan las preguntas o expongan las dudas. ¿Ya? Si ustedes no preguntan, difícil también es que puedan aclarar algunas dudas. Por eso que desde un principio yo les comenté, yo les dije, pregunte, la materia, el contenido está en los apuntes, pero pregunte. Sí. Y Profe, otra yo cosa, tengo una, como decía mi abuelita, prefiere quedar de tonto que de ignorante. Claro, quedar de tonto un segundo, un minuto, que Un ignorante toda minuto, la vida. ignorante toda la vida. Así es. Exactamente. profe, Alicia, una consulta, yo voy a quedar de tonta. Mire, la, sí, pero me explica con manzana, por favor, y a lo castellano. No entendí la que es parte expositiva y parte dispositiva. ¿Cuál es la diferencia de una y de la otra? Pero algo así como un ejemplo de una y otra para captar. en una escritura pública, Ajá, estoy aquí claro, estoy en, sí, en una escritura, sí, ¿en qué escrita parte? pública. ¿En qué ¿Qué parte pasa? está? En la página 4 dice parte expositiva y parte dispositiva, y ahí, porque había una pregunta ahí en la prueba, pero no es de esas dos, no, no capté cuál es la diferencia de una y la otra. Ya. Bueno, voy a leerlo igual para que se sepa, o sea, se comprenda el contexto. Ya en una escritura pública, la parte expositiva está por la explicación del estado de cosas previo al negocio jurídico a celebrar. Si se tratara de un negocio relativo a inmuebles, se mencionará su descripción, datos de inscripción y de cadastro, título por el que pertenece a sus dueños, estado de cargas y arriendos y referencia de la situación registral. También la mención a los documentos que corresponde unir a la escritura, bien conforme a la legislación aplicable, bien por criterio del notario o a solicitud de los comparecientes. La parte dispositiva es el otorgamiento del negocio jurídico a celebrar con indicación del precio o contraprestación a satisfacer, los valores de los bienes objeto del mismo y las demás condiciones pactadas por las partes o que corresponde incluir conforme a la legislación aplicable, y la referencia al pago de los gastos e impuestos derivados del otorgamiento y otras cuestiones derivadas del negocio a consecuencia del mismo que tienen lugar tras el otorgamiento o que influyen en él, como pueden ser manifestaciones fiscales o de todo otro tipo que sean convenientes, necesarias, legales o reglamentarias o solicitadas por los otorgantes. Por lo tanto, en una escritura pública, la parte expositiva es la primera parte, ¿bien?, que nosotros vamos a señalar dentro del cuerpo de la escritura. Recordemos que primero, el primer bloque que nosotros vamos a ver en una escritura y que tenemos que tener presente es señalar la fecha y el lugar de otorgamiento de la escritura pública, la notaría en que se otorga la escritura pública, más la individualización del notario, nombre, profesión, domicilio, y después viene la individualización de las partes, en este caso los otorgantes, nombre, cédula de identidad, estado civil, nacionalidad, profesión, oficio, domicilio. Ese es el primer bloque de individualización. Luego viene la parte Esa sería expositiva. esa parte sería la expositiva, ¿cierto? Donde No, uno dice esa es la la casa. individualización. La individualización. Luego viene la parte expositiva, donde se señala como aparece en el apunte, se señala de qué se trata o sobre qué va a recaer la escritura. ¿Bien? En un predio. Ok, sobre eso va a recaer la escritura. Y aquí entonces tenemos que establecer, señalar cuál es el estado. ¿Bien? ¿Cuál es el estado de ese predio hasta ese momento? Porque hasta ese momento aún no hemos firmado escritura, por lo tanto aún no hemos vendido nada. ¿Ok? Y entonces, en este caso, en la parte expositiva, nosotros vamos a señalar predio tanto, ¿bien?
tiene tanta cabida, es decir, tantos metros, está ubicado en tal lugar, sus deslindes. Bien, entonces, retazo de una esquina del predio Los Aromos perteneciente al Fundo Los Canelos, que tiene una cabida de 1.500 metros cuadrados, cuyos deslindes es al norte, al sur, al este, al oeste, o al norte, al noreste, al nororiente y al sur, dependiendo, obviamente, lo que señale también el título anterior. Recuerde que el título anterior es la escritura anterior. ¿Ok? Dentro de esta parte expositiva también debemos indicar quién es el dueño de ese predio, de esa casa, de ese departamento, de ese estacionamiento, bodega. ¿Qué más? Más o menos eso, ya que son los bienes inmuebles. Bien, este predio o este bien inmueble pertenece a fulano de tal. Bien, quien, quien lo obtuvo por escritura de compraventa, quien lo obtuvo por herencia, por testamento, por regularización, ¿bien? Porque se lo cedieron, lo que sea, ¿bien? De tal persona. Si es por escritura anterior o por compraventa, tenemos que señalar la escritura anterior. Escritura anterior otorgada en notaría tanto, de tal fecha. eh, ¿El precio también va ahí? ¿Perdón? ¿O el precio va en la parte, No, el precio o va en la va dispositiva? No. exactamente en la parte dispositiva. ¿Ya? Después En la de parte, continuación de esa. claro, en la parte expositiva nosotros tenemos que exponer la situación del bien, en una escritura de compraventa, del bien a comprar, ¿ya? O a vender. ¿Ya? Y en la parte dispositiva, entonces vamos a indicar el precio de compraventa del predio señalado en la cláusula segunda, tercera, lo que corresponda, es de tanto. Por ejemplo, 50 millones. La forma del pago, ¿cómo va a ser pagado? De contado, va a ser pagado en cuotas, va a ser pagado una parte de contado, otra parte con un subsidio y otra parte con un crédito hipotecario. ¿Bien? Y eso entonces Ay, vendría en la parte dispositiva, más las demás ya, cláusulas que se establezcan. ¿Se ya, ya, comprende ya. mejor ahí? Sí, ya Ya. comprendí. Podría haber sido todo junto, pero lo separan por positiva y dispositiva y al final queda todo Lo que igual, pasa, pues, en la lo que misma pasa es cosa. que es para el estudio. Para eso se, se, Ay, se separan, Para los ¿ya? documentos que hay que tener, porque al final como que se copian los mismos documentos en la escritura, se copia y Lo pega, mismo, sí, sí es lo mismo. Yo pero les he comentado, hay modelos, todo es modelo. sí. Así que ¿Usted, profe, no tiene como un modelo de escritura que nos dé para como visualizar una escritura, sí, como pues ver sí, el cuerpo que tiene? acuérdense que vimos eso. Ah, sí, no, sí, pero la nos pasó, puede la subí. enviar por correo o por PDF. Lo subo a la página del curso Ya, Claro, ahora para vas a... saber. y para que todos lo Es tengan, que para que todos lo puedan ver. al final la materia en sí yo la encuentro que es como un poco fácil, pero ya cuando estáis en la prueba es como todo distinto y como que no es nada de lo que viste. Es fácil pero difícil. Sí, sí. Es que cambian Así, las así preguntas y se sucede. supone que uno estudia online. Debería ser un poquito más fácil, pues, porque uno tiene tanto tiempo como para estar leyendo, leyendo, estudiando, estudiando. Entonces tendría que ser Lo que como más pasa es que fácil. esto es más de aplicación que teórico. Por eso aquí, en esta parte específicamente, si bien es cierto, hay que recordar algunas cosas, pero es de aplicación más que de memoria. Por eso les cambiaron la prueba. Mm. Y por eso pasó lo que pasó. O sea, Sí, porque el colegio nosotros no teníamos este problema. todos los que tengan ansiedad, sean TDAH, por favor, léanlo muy bien, tómense el tiempo, se los digo yo, de corazón. Tenemos una Sobre, hora y media para completar la prueba. Por sobre todo favor, sobre todo a los los que TDAHosos.
la interpretación, los estudiazos como yo, ¿ya? Uno puede, una palabra, pero puede, en su mundo o en el mundo nuestro puede significar 1000 palabras. Tómenlo siempre por el lado legal, de la Así es. notaría, la parte como administración pública. Eso, consejitos. Así es. Profesor, Me adhiero a lo que Toda la dice pregunta. María, me adhiero a lo que dice María porque a mí también me pasaba lo mismo. También estoy en esa situación. Así que ya, voy con Connie ahora. Connie, Profe, entonces recapitulando, que ya entendiendo que yo sí tengo TDAH diagnosticado, otra más. otra más, sí, es horrible porque hay veces que no me puedo concentrar y no hay forma, no hay forma, no hay Ujú, forma. sí, En fin, a mí me pasó y me pasa muchas veces que, por ejemplo, a mí me da que, no sé, pues, por ejemplo, me pasó en la prueba específica esta, en una pregunta 9 que decía una palabra que era notificado y según yo estaba mal escrita porque la palabra en sí está todo bien en oración, pero tenía que decir... tiene que decir modificación, que decía notificación. Entonces yo pensé con un mundo y yo, pero ¿por qué esto no se habrán equivocado? Y miles de alternativas en mi cabeza, no, ellos se equivocaron. ¿Y por qué se habrán equivocado? Entonces, en fin, en conclusión, estos errores son a propósito, para hacernos más Claro, pensar deberían ser, y po. sobrepensar la respuesta, porque en esas cosas yo siempre me caigo. así Por eso es. tuve mala Sí. Así es. de hecho, esa respuesta la tuve mala porque dije, no, ellos se equivocaron y yo me quedé ahí con la que se equivocaron. Así es, por Ya, eso vuelvo a Hay repetir, palabras que uno no lean, lean, entiende, hay lean, palabras que uno no lean entiende, pues, tranquilos. profe. no, sí, esta palabra yo la entendía en sí, todas las frases, todo, según yo era la respuesta, pero me cambiaron solo esa palabra y esa palabra a mí no me calzaba. Entonces, modificación con notificación se parecía. Entonces dije, no, aquí se equivocaron. No, pues no era error en el fondo, era una trampa que Así es, caí. Ya, sí, efectivamente. eso era para tenerlo claro, que cuando yo encuentre algo raro, no es nomás. Ya, profesor. Gracias. Ok, Felipe, Lo que sucede es que la prueba en sí no es una prueba de memorizarse, no es una prueba de que va a pasar del módulo todo lo que está escrito, lo que hemos fotocopiado, de lo que nos envían por correo. Va a pasar lo mismo con la prueba que va a decir nombre, nacionalidad y ustedes van a decir nombre, nacionalidad. Punto. Una cosa así, no es una prueba del memorice de la materia o leer la materia en sí, porque vamos a tener aquí el libro enfrente de nosotros. Entonces, estas pruebas son de prueba de pensar, de analizar y estar un poco más concentrado en lo que está diciendo en la clase. Porque aparte de estar 2 horas, no vamos a estar 2 horas solamente escuchando, sino que también tenemos que estar un poquito la tercera. ¿Mm? así es, por lo mismo, vuelvo a reiterar, tienen alrededor de 9 minutos por pregunta, por lo tanto, léala comprensivamente, analicen, con- vean, relaciónenla con el contenido, ¿ya? Porque estas preguntas efectivamente son de aplicación, son, en definitiva, son preguntas más o menos con las que ustedes después se van a enfrentar, porque a la notaría van a llegar personas que no tienen ni idea, y eso tienen que pensar también, llegar personas que no tienen ni idea, no van a ser leguleyos, no van a ser abogados solamente, va a llegar una persona no sé, vive en un campo y que va a decir, señorita, quiero vender la casa, y listo, y ahí ustedes van a tener que empezar a consultar y van a tener que empezar a incluso a explicarle a la persona, y la persona a veces no va a comprender. No, es que yo quiero venderle, listo, no me interesa nada más. Sí, pero es que esto y esto es lo que pasa, y esto es lo que hay que hacer. Entonces, para eso es también este tipo de preguntas, porque para allá va apuntando, para cuando ustedes estén ejerciendo la profesión, ¿bien? O estén ejerciendo el cargo, ¿bien? Entonces, desde ya, vuelvo a reiterar, tómense el tiempo, analicen, comprendan bien y después contesten. Vuelvo a repetir, tienen aproximadamente 9 minutos por pregunta, así que harto tiempo tienen. Bien, algo más que señalar porque ya estamos casi en la hora, sino para ir cerrando la reunión de hoy día. No, profesor, Felipe, por mi parte. ok, gracias Recordarle, María. Felipe. profesor, que mañana está esta prueba repetitiva que es a donde la mayoría les fue mal, y que no vayan a hacerla a las 6:30, porque la prueba mañana dura hasta las 7, no es hasta las 10.
O sea, perdón, Ya, empieza a las 7 y Sí. termina el día jueves hasta las 7 del día jueves. Así que ya. no vayan a realizarla el jueves a las 6:30 porque si no, no van a tener tiempo para responder todo. Es solamente Gracias. esto para recordarles, chiquillos. Ya, Ok. los quiero Ay, mucho. qué buena. ¿Cómo, Felipe? Ya. No te escuché. ¿Cómo mañana se abre la prueba repetitiva? Mañana ¿Qué? se abre la Ahí prueba no entendí. repetitiva a las 7 de la tarde, no a las 10 de la noche. Mañana. Mañana, Ya. a las Mañana. 7 de la tarde, ¿Hasta qué hasta hora las los 7 de la días? tarde del día jueves. Hasta las 7 de la tarde del día Ah, ya, jueves. listo. Entonces, para que tú, Alicia, no La- subas va a ser en a el la mismo plataforma a lugar las y la 6:30. misma pregunta. Sí, va a ser la misma prueba, pero para que no subas a las 6:30 a dar la prueba, porque si no, no te va a quedar tiempo, Alicia. Es solamente eso, Ya. porque no vas a tener la hora y media correspondiente, vas a tener media hora nada más, Entrar máximo hasta las 5. hasta las 5, exactamente. ¿Cómo tengo que entrar a Ah, ya. Ya entendí. Profesor, me tengo que retirar. Sí, yo también. Gracias. Ya. Ya, chicos. Vamos, chao. Entonces, Buenas nos estamos noches. viendo. Nos vemos el próximo martes. Gracias. Buenas Que tengamos el fin de noches. semana. Buenas noches. Chao, Descansen. chao. Chao, chao.